Somos Bupec, crece con nosotros. Hola, un gusto estar con ustedes. Vamos a presentar el día de hoy el tema que se refiere a qué hacer ante un paciente con politrauma. Yo soy la doctora Adriana Hernández García, yo soy cirujano general y cirujano de trauma. Ok, empecemos con definiciones. Para saber primero o inicialmente a qué paciente vamos a valorar, necesitamos conocer qué es trauma, ¿no? ¿Cómo definimos un trauma? El trauma es toda lesión que se debe a la acción de cualquier agente vulnerante externo, ¿no? Externo que se refiere reciente, cuando el tiempo de evolución es menos de 24 horas. Entonces, toda lesión que pueda presentar o que pueda agredir a una persona, en este caso ya el paciente, entonces lo vamos a considerar como trauma. El trauma se genera, o nosotros lo vamos a tener, porque es causa o secundario a la convivencia que tenemos entre las personas. Ese es un punto. El siguiente es la tecnología ante la que nosotros estamos, el hecho de que los vehículos cada vez sean más rápidos, tenemos, ¿no?, la posibilidad de que podamos presentar alguna lesión por este tipo de avance de la tecnología. También, como les comentaba, la presencia o la convivencia entre las personas al momento de que hay algún altercado. Entonces, bueno, si no hay algún punto de acuerdo, podemos tener riñas, traumas contusos, pueden ser traumas por instrumentos punzocortantes o hasta lesiones por proyectil de arma de fuego. Entonces, el hecho de la convivencia con la sociedad y la alta tecnología que cada vez nos va rebasando, entonces tenemos que el trauma nunca va a dejar de existir. Es más, se va a presentar y posiblemente se va a desarrollar con lesiones mucho más graves que las que nos encontramos actualmente. Por lo tanto, la obligación de los servicios de salud es que nosotros tengamos podamos desarrollar o tengamos unas infraestructuras adecuadas para la atención de estos pacientes. Y hablando de infraestructura, no nada más es tener los espacios, sino contar con el personal médico de enfermería y el personal paramédico que atiende este tipo de pacientes en cuanto a habilidades, a conocimientos y a material o equipo que necesita para su atención. Por lo tanto, debemos considerar que no se debe minimizar el impacto que podemos tener nosotros como personal de la salud para atender a los pacientes con politrauma. ¿Por qué es importante tocar este tema? El trauma, a ciencia cierta y en nuestro país y bueno, en América especialmente, es un problema de salud. Es un problema de salud pública muy relevante. ¿Por qué? Porque nosotros somos país de mediano y de bajos ingresos, entonces estamos expensas por la violencia, por el narcotráfico, por las riñas callejeras, por las agresiones que se presentan día a día. Nosotros tenemos un alto índice de exposición y de presencia de pacientes con trauma. A nivel mundial, 5.8 millones de pacientes o de personas mueren por esta causa y el 10% de discapacidades las presenta los pacientes que son expuestos ante alguna lesión o algún proceso específicamente de trauma. En este punto es importante hablar que los pacientes que son presentados o sometidos a alguna lesión son pacientes que
la edad son pacientes jóvenes, son pacientes productivos, pacientes que en ocasiones son encargados de familias, pacientes que llevan recursos económicos, que son sostén de las familias. Estos pacientes son los que presentan mayor porcentaje de discapacidad y muerte. Por lo tanto, hay un impacto importante en la economía y en los recursos de la sociedad y obviamente que del país. Y bueno, teniendo esto, el 90% de las defunciones, como yo les comentaba, en nuestro país, que somos de mediano y bajo ingreso, entonces son elevadísimas. Las encuestas recientes, a pesar o considerando el impacto de las muertes por COVID, aún así, el trauma sigue representando el cuarto lugar en muertes en nuestro país. ¿Por qué debiera o por qué nosotros debemos considerar que es un programa prioritario? Como decíamos, hasta el 2015 los accidentes de cualquier rubro, ya sea accidentes automovilísticos, caídas, lesiones, agresiones, constituyen, como les decía, la cuarta causa de mortalidad en México. Y como yo les comentaba previamente, a pesar de la pandemia que nosotros estamos, aún sigue presentando este cuarto lugar, porque se han mantenido realmente constantes desde la década de los 50. Ahora, hablando de politrauma, el politrauma son todos estos pacientes que ingresan como consecuencia de una o más lesiones en alguna parte de su cuerpo, ¿no? En dos o más regiones corporales con compromiso de dos o más sistemas. Entonces, el politrauma son todos estos pacientes que presentan lesiones graves o lesiones que incluyen no solamente una región o una parte del cuerpo, sino que incluyen varios sistemas o varias regiones. Entonces, a estos pacientes que nos ingresan a las unidades de urgencia son los que podemos definir como politrauma. Entonces, estos son los pacientes que nosotros debemos de tener una atención adecuada y específica. También todo paciente con lesiones recientes que ingresen después, ¿a quién debemos considerar? Caídas. Pacientes con caídas de una altura de más de 3 metros, que en la actualidad se considera un piso, o sea, el nivel de construcción que es un piso. Estos pacientes con caídas son a los pacientes que podemos considerar o catalogar con sospecha de politrauma. Los pacientes con incidente de tránsito, ya sea peatón, ¿no?, que es atropellado, ya sea choque entre un auto con un muro o choque frontal con automóvil, o accidente de motocicleta con peatón, hasta ciclistas, ¿no? Hasta ciclistas, eso se consideran incidentes de tránsito. A estos pacientes hay que evaluarlos como un paciente de politrauma. Y pacientes agredidos con mecanismos contusos, pacientes que son linchados, pacientes que son golpeados, pacientes que presentan o participan en riñas y que tienen agresión por algún objeto contundente, ya sean palos, piedras, puño, patadas. Todos estos se consideran mecanismos contusos y el paciente debe ser valorado como un paciente de politrauma. Una vez que nosotros definimos y sabemos qué paciente vamos a considerar como un paciente de trauma, un paciente que debemos atender como un paciente de trauma, la primera instancia donde participa el personal de la salud para apoyar a este tipo de pacientes es la atención prehospitalaria. La atención prehospitalaria son aquellos elementos que tenemos paramédicos que llegan al sitio de la lesión, valoran de manera inicial al paciente, le dan el manejo inicial del paciente y posteriormente lo trasladan a una unidad para su evaluación y su tratamiento en caso de ser necesario. En este caso, lo ideal o lo que se ha establecido como un adecuado pronóstico para el paciente es llevar al paciente correcto al lugar correcto en el momento correcto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a trasladar a un paciente con politrauma
a un hospital materno-infantil. ¿Por qué? Porque no van a tener los elementos necesarios, ni el equipo, ni el personal adecuado para su atención. Entonces ese es el lugar correcto, ¿no? El paciente correcto es si es un paciente infartado, un paciente con una angina, un paciente, por ejemplo, una mujer embarazada con un riesgo de o desarrollando preeclampsia, eclampsia, parto pretérmino. Yo no lo voy a trasladar a un hospital de trauma. Entonces a esto nos referimos. El paciente, qué patología tiene, a dónde lo voy a trasladar y en qué momento es el momento más adecuado para trasladarlo. Desafortunadamente en nuestra ciudad podemos encontrar pacientes que muchas veces ya son trasladados de un hospital a otro. Inicialmente pueden llevarlo a un hospital particular, después a un hospital general, después a alguna clínica, y de ahí los andan paseando por toda la ciudad hasta que llega al hospital adecuado donde se puede atender. Entonces ese momento, el momento correcto en estos pacientes pues ya pasó. Al momento de perder este tiempo de hacer 1, 2, 3 horas en el traslado y al momento de la recepción, entonces nosotros aquí no estamos cumpliendo con este punto. Por eso es bien importante que conozcamos cómo se maneja el ámbito prehospitalario, que los compañeros paramédicos nos apoyen y nos indiquen qué paciente es el adecuado para cada tipo de hospital que se encuentra en la ciudad. Los servicios que proporcionan, como comentábamos, fuera del hospital es con el fin de ¿qué? De prevenir lesiones o muertes, de proteger al paciente y de promover y restaurar la salud del paciente, siempre y cuando o buscando con el objetivo de que al paciente se le resuelva lo más pronto posible la patología por la que ingresan al hospital. Como decíamos, la atención prehospitalaria es la atención que se va a dar de manera inicial. Una vez que el paciente se traslada al hospital adecuado, al hospital correcto, en el momento correcto, vamos a aceptarlo o a tenerlo ya en el espacio hospitalario. Una vez que nosotros tenemos al paciente dentro del hospital, nosotros tenemos que evaluar inicialmente 5 rubros en el paciente. Esto nos sirve para hacer una estadificación adecuada sobre qué prioridad de atención tiene el paciente o qué lesiones pueden poner en peligro su vida o pueden hacer algún tipo de invalidez. Sobre todo sabiendo o conociendo la causa de la lesión. Entonces, si nosotros sabemos que el paciente fue agredido por trauma contuso o si el paciente tuvo una herida por proyectil de arma de fuego, entonces vamos a tener el sitio de lesión o la sospecha de las lesiones que podemos tener. Sin embargo, nosotros debemos evaluar lo que dice aquí el ABC del trauma. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos este orden de evaluación, el paciente puede tener un mejor pronóstico, una mejor evaluación y el tratamiento adecuado de las lesiones que puede presentar. Entonces, el ABC del trauma, aquí como lo tenemos, es A para vía aérea, la cual debemos nosotros valorar al momento del ingreso si el paciente tiene vía aérea permeable, si el paciente puede respirar. Y también en este rubro se considera el control de columna cervical. Si el paciente llega con una adecuada inmovilización, si llega con collarín cervical, si llega con obstrucción de alguna parte del tracto, ¿no? Si llega en ocasiones cuando hay algún tipo de fractura, algún tipo de herida, en ocasiones la cara es la que resulta con alteración anatómica. Entonces, bueno, pues en esos casos no tenemos una vía aérea permeable. Si el paciente cuenta con la vía aérea permeable, entonces pasamos al siguiente punto, que es la respiración y la ventilación. Entonces ahí nosotros valoramos si el paciente tiene una adecuada respiración, si satura de manera adecuada, si los campos pulmonares tienen una adecuada ventilación. Si es así, entonces es palomita y siguiente punto. Si hay alguna alteración como un neumotórax de tensión, hemoneumotórax, entonces nosotros en este punto hacemos alguna intervención. Si ya se interviene, entonces sí se hace una revaloración y pasamos al siguiente punto.
¿Qué es la circulación? En efecto, la circulación es si se observa algún tipo de sangrado externo, si hay alguna amputación de extremidad, si hay algún sangrado profuso en alguna de las extremidades, o a nivel de cuello, a nivel de cráneo, o a nivel de alguna parte del cuerpo. Entonces nosotros hacemos control del sangrado, como con compresión de manera inicial, y de secundario sí hay que requerir o llevar a intervención quirúrgica. El siguiente punto es la valoración del déficit neurológico. Esta valoración generalmente la hacemos con la escala de coma de Glasgow, y entonces ahí nosotros determinamos qué tanto requiere el paciente como apoyo para la alteración neurológica. En ocasiones nosotros necesitamos dar apoyo ventilatorio porque el paciente tiene un Glasgow de 8 o de menos. Entonces estos pacientes son los que debemos de dar apoyo. Y entonces, ya que se da apoyo, se da soporte, se revalora nuevamente el ABCDE, y entonces vamos al último punto, que es la exposición del paciente. Este paciente hay que desvestirlo completamente y hacer una exploración. Una vez que terminamos este ABC del trauma, nosotros podemos descartar o podemos identificar lesiones en alguna de estas estructuras o en alguno de estos rubros que el paciente requiera que sean resueltos de manera inmediata. Y bueno, ¿por qué es importante seguir este orden? ¿Por qué? Porque entonces nosotros hacemos un tratamiento sistemático. Nosotros no podemos brincar de un rubro a otro, no sé, como nos plazca, ¿no? Nosotros debemos, aunque el paciente se vea que tiene una adecuada, o sea, que respira adecuadamente, que no hay ninguna obstrucción en la vía aérea, nosotros no podemos omitir este punto, tenemos que evaluarlo. Y una vez que evaluamos, ahora sí es cuando podemos pasar al siguiente rubro. Si nosotros omitimos esta evaluación sistemática, corremos el riesgo de omitir lesiones que podrían poner en riesgo la vida de los pacientes, y que entonces estos pueden llegar a fallecer por un mal manejo, por una omisión. Entonces, por eso es importante considerar que los pacientes deben de ser valorados de manera inmediata, sistemáticamente, y asimismo dar un tratamiento inmediato y sistemático. El problema, eso es cuando presentamos un paciente. El problema viene cuando nos ingresan más de un paciente, no 2, 3, 4 pacientes, y nosotros estamos solos posiblemente en la guardia, o en el turno se nos asigna estar en el servicio de urgencias, y nos llegan más pacientes para valorar. Entonces nosotros tenemos que hacer esta parte que se llama el triage. El triage es, una vez más, una clasificación de 2 o más pacientes, pero nos vamos a basar en la gravedad del paciente. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues de acuerdo a sus lesiones. ¿Para qué? Para determinar qué prioridad tiene cada paciente en función a los recursos humanos y al material disponible. Entonces, si el paciente llega con alguna alteración que yo puedo resolver en ese momento, la hago. Sin embargo, si llegan mucho más pacientes, y como yo les comentaba, si ustedes están solos, tienen que hacer el triage. ¿Por qué? Porque solo es un personal médico, a lo mejor solo un paramédico, una enfermera, algún asistente o apoyo. Entonces no pueden, es irreal que puedan valorar o tratar de manera inmediata o en el mismo momento más pacientes. Entonces ustedes tienen que hacer una valoración. ¿Qué paciente voy a atender primero? ¿A qué paciente le voy a dar prioridad? ¿Con qué? Con el personal con el que cuento y con el material con el que cuento. ¿Ok? Si en la guardia somos más de 3, 4 médicos y más de 4 o 6 enfermeras, entonces ahí sí podríamos hacer divisiones en equipos y entonces atender a todos los pacientes de manera simultánea. Por lo tanto, tenemos que hacer este triage cuando ya ingresan los pacientes y nos sobrepasan. De manera ideal es que el paciente o los pacientes sean atendidos en menos de 30 minutos, o sea, diagnosticadas las lesiones y dar un tratamiento con una valoración inicial en menos de 30 minutos. ¿Por qué? Porque eso evita que el paciente pueda tener alguna complicación grave o mayor al momento de la evolución de los pacientes con trauma.
¿Cómo vamos a hacer este triage? Bueno, este triage, previamente tenemos aquí unas tablas que podemos considerar como un ejemplo, para hacer el triage del paciente. Se pone edad, sexo, la hora en que llegó y bueno, se pueden poner las lesiones que presentan. Y aquí nosotros vamos a clasificar en 4 rubros: 0, 1, 2 y 3. Cada uno de los rubros se va a representar la prioridad que tiene cada paciente para su evaluación. El paciente rojo o paciente con prioridad 1 son pacientes críticos o graves que requieren una atención inmediata. Yo lo que les comento es que siempre valoren a los pacientes también en este triage como el A, B, C, D. Porque si el paciente tiene obstrucción, como el paciente que nosotros vemos en la imagen, en este caso tiene compromiso de cara, tiene compromiso de vía aérea, entonces el paciente no va a poder respirar por sí mismo, se puede estar ahogando con sus secreciones, ahogando con la sangre. Entonces yo no me puedo esperar más de 5 minutos para evaluar al paciente y darle tratamiento, porque el paciente va a fallecer, ¿no? O sea, no podemos aguantar tanto tiempo en apnea o sin respirar. Entonces estos pacientes en prioridad rojo por lo general son los que tienen compromiso de vía aérea, ¿ok? O posiblemente de ventilación. Entonces estos pacientes son graves, son críticos y la atención debe ser inmediata. Entonces el triage es rojo y es el paciente que tiene que pasar de manera inmediata o hay que atender de manera inmediata. El segundo rubro es el 2, esa es prioridad amarilla. Esta es una urgencia médica real, pero tiene criterio de emergencia. Esta atención se debe de dar por lo menos en los primeros 15 minutos o menos. ¿Con qué tipo de paciente? Entonces podemos llegar a la C, que es por ejemplo, este paciente tiene un paciente con una lesión por deguantamiento amplia, con sangrado, entonces, y posiblemente lesión vascular. Entonces estos pacientes con sangrados podemos contenerlos al momento de hacer presión, de tener alguna limitación del sangrado, pero si yo no le doy el tratamiento quirúrgico, el tratamiento definitivo, entonces el paciente se va a llegar a choque irreversible y entonces el paciente va a llegar a fallecer. Entonces estos pacientes son prioridad amarillo. Hay que atenderlos, sí, pero tenemos oportunidad de atenderlo en los primeros 15 minutos o menos. Entonces yo doy prioridad rojo, atiendo al paciente rojo y posteriormente puedo atender al paciente amarillo. El paciente 3 o paciente verde, que es prioridad 3, es una urgencia médica real, o sea, todas son urgencias, pero la diferencia es que no tiene criterio de emergencia y la atención debe ser en los primeros 40 minutos o menos. Entonces el ejemplo es una herida amplia, pero sin datos de lesión vascular, sin sangrado, que si yo no lo atiendo puede ser proceso infeccioso y posteriormente puede tener complicaciones por sepsis. Entonces hay que atender a este paciente, hay que resolverle la urgencia, sí, pero no va a fallecer de inmediato, va a fallecer por complicaciones de una mala atención inicial. Entonces estos pacientes son prioridad verde o prioridad 3. El otro rubro es prioridad 4 o prioridad negro. Estos son los pacientes irrecuperables o pacientes que nos llegan presentados muertos. Muchas veces en el servicio de urgencias los paramédicos reciben al paciente y presentan paro cardíaco, les inician maniobras de compresión y llegan al hospital ya con compresiones, ¿no? Entonces hay que evaluar si el paciente aún está vivo o no, si todavía podemos ofrecerle algo más o solamente dar medida paliativa o definitivamente trasladarlo al anfiteatro. Entonces, si me llegan estos 4 pacientes, como les puse en las imágenes, un paciente con compromiso de vía aérea y de ventilación, un paciente con sangrado, un paciente con una herida grande, amplia y un paciente que ya está en paro, entonces yo no voy y estoy sola como médico en urgencias, no voy a darle prioridad a mi paciente negro. ¿Por qué? Porque si el paciente ya me lo presentan sin signos vitales o con 20 minutos, media hora de reanimación del traslado de la ambulancia,
muy difícilmente el paciente va a recuperar, y en lugar de tener un paciente finado, un paciente que fallece, yo puedo tener 3 pacientes que pueden llegar a morir si no los atiendo de manera inmediata. Entonces, por eso es importante considerar el triage en si es que me llegan varios pacientes, y ver cuál es el paciente que puede presentar mayor lesión, que puede fallecer de manera inmediata. Entonces es muy importante hacer este tipo de clasificación. Y hay pacientes sin prioridad, que todos sabemos y todos hemos visto en servicios de urgencias, que son urgencias médicas sentidas. El paciente cree o considera que pues es algo importante, que es una urgencia, pero pues en realidad no es una urgencia médica. ¿Por qué? Porque el tiempo de atención puede ser variable dependiendo de los recursos humanos y materiales nuevamente disponibles, así como la carga de trabajo y en el momento del ingreso. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un paciente que se esguinza, un paciente que tiene alguna, a lo mejor luxación, esguince de algún grado en el nivel de tobillo, que a pesar de que presenta dolor, bueno, pues no pone en riesgo su vida. Entonces hay que hacer la clasificación, y actualmente ya los pacientes tienen un poco más de conciencia sobre esto, pero en muchas ocasiones hay que hacer entender a los pacientes que entiendan que deben de esperar. ¿Por qué? Porque hay pacientes que si no se atienden de manera inmediata, entonces pueden llegar a fallecer. Hablando sobre estos criterios, ¿cómo debemos considerar un criterio de emergencia? El criterio de emergencia van a ser los pacientes que tienen una situación que implica riesgo de muerte o compromiso de integridad de alguna de las extremidades o de algún órgano de manera inmediata, y en consecuencia la atención que se les debe de realizar o de dar tiene que ser específica y en un plazo muy corto, muy breve. Igual, ¿no? Para ejemplificar, un paciente con algún traumatismo cráneoencefálico, con lesión, herida, con un scalp, con sangrado, que es lo que vemos aquí, trauma facial en la foto. Entonces este paciente tiene criterio de emergencia. ¿Por qué? Porque la situación en la que está, el tipo de trauma, pone en riesgo la vida, ¿no? El paciente puede llegar a fallecer porque tiene compromiso, está comprometida la integridad. Y así vemos externo, necesitamos determinar si hay algún tipo de hematoma, algún tipo de sangrado, algún tipo de fractura a nivel de cráneo. Entonces estos pacientes son pacientes con criterio de emergencia. Y el paciente crítico grave son pacientes que decíamos con criterio de emergencia, pero vamos a tener o nos ayudan, podemos tomar ciertas escalas para valorar a los pacientes, que son escalas del trauma, ¿no? Del sistema de trauma. Entonces, si hay una puntuación menor de 4, estas escalas nos dicen el pronóstico y la gravedad, o en algunas otras la gravedad del paciente. Entonces, de acuerdo al tipo de escala, nosotros podemos valorar si el paciente puede llegar a fallecer de manera inmediata, o el paciente tiene menor posibilidad de fallecimiento al momento de ingreso de urgencias. Y también nos da qué posibilidad o qué premura de valoración y de tratamiento tienen los pacientes. También podemos tener algunos de los criterios específicos para sospecha de que el paciente requiera atención de manera inmediata. De acuerdo tenemos también unas guías, por ejemplo la que les puse en el segundo punto, que es la guía de atención y de triage del paciente lesionado, del paciente traumatizado. Las últimas actualizaciones es del 2012, y estos nos dan puntos, nos dan rubros para valorar y para evaluar a los pacientes, para saber qué paciente puede llegar a presentar lesiones de manera importante y que pueden llegar a fallecer en el servicio de urgencias si nosotros no nos damos cuenta de las lesiones y no hacemos una adecuada valoración. Asimismo, tenemos también rubros para pacientes quemados. Uno más criterios de pacientes con quemaduras graves especificadas en el manual de la BLS, que es del paciente quemado, de especificar porcentaje, superficie de área corporal, en porcentaje, áreas específicas o especiales, y sobre todo también grupo etario. Si el paciente es menor de edad o el paciente es mayor de 50 años, 60 años, los pacientes son considerados pacientes como grupo vulnerable. Entonces todos son estos rubros y manejos o guías
y clasificaciones que nosotros nos pueden apoyar y nos pueden dar alguna pauta para la atención del paciente y para tener como alerta o considerar al paciente como un paciente crítico grave o como un paciente con emergencia. Ahora, dentro de los criterios que comentábamos en la diapositiva previa, hay criterios, como les decíamos, de activación del trauma. En ocasiones hay ciertas características de las lesiones o pacientes con determinados signos vitales que nosotros debemos considerar como focos rojos, alertas, pacientes que se nos pueden complicar, pacientes que si yo no los evalúo de manera adecuada con el ABCD y no hago un adecuado triage con ellos, los pacientes pueden presentar complicaciones y pueden llegar a fallecer en el servicio de urgencias. Entonces, en este grupo de pacientes que les voy a presentar a continuación, debemos sospechar lesiones. Aunque ustedes vean bien al paciente, los pacientes pueden presentar lesiones que de inmediato no reflejen o no den una respuesta metabólica de inmediato o no den algún signo clínico pronto o temprano. Entonces nosotros debemos estar alertas, debemos hacer la evaluación y sospechar de manera anterior, ¿no? O sea, evaluarlo y estar pendiente porque esos pacientes pueden presentar lesiones importantes. Entonces sospechar a que el paciente pueda tener alguna lesión importante, aunque el paciente se vea inicialmente o de ingreso en adecuadas condiciones. Sobre todo, entonces, son 4 rubros específicamente hablando. El primer rubro son los signos vitales. El primer rubro de estos son signos vitales. Si el paciente presenta una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, entonces el paciente puede tener una alta sospecha de que puede desarrollar o está presentando una hipovolemia, ¿no? Posiblemente no llegará al choque en ese momento, pero sí presentar hipovolemia. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con presión arterial sistólica menos de 90, es un paciente con foco rojo. El otro signo vital es la frecuencia respiratoria. Si el paciente llega con apoyo ventilatorio, si llega intubado, ese paciente de inmediato se vuelve un paciente que yo tengo que valorar como un paciente de politrauma, un paciente de trauma que hay que evaluar. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria menos de 20, entonces es un paciente que yo debo considerar paciente de foco rojo, porque el paciente puede presentar complicaciones o deterioros a nivel ventilatorio o respiratorio. Si el paciente, cuando yo hago la escala de coma de Glasgow en la valoración del déficit neurológico, la escala de coma es menos de 13, es un paciente que puede tener alguna alteración. Ojo, nosotros nos topamos en este punto con pacientes que llegan bajo ingesta de bebidas alcohólicas o de drogas, de alguna sustancia. Entonces el paciente puede tener deterioro, no podemos determinar en ese momento si es por ingesta de alcohol, por consumo de drogas o por el propio traumatismo, porque recuerden, al momento de que hay sangrado profuso, la sangre no llega a nivel del cerebro, el oxígeno no llega a nivel del cerebro y entonces el paciente empieza a tener alteraciones neurológicas. Sucede igual cuando no hay adecuada oxigenación, cuando hay alguna alteración en nivel pulmonar, a nivel ventilatorio, de vía aérea, respiratoria, entonces nosotros podemos tener alguna alteración y el paciente puede presentar alteración en estado de conciencia. Si el paciente tiene una lesión cerebral aguda, traumática, puede tener sangrado intracraneal y el paciente puede tener alteración del déficit neurológico. Entonces, no nos quedemos con la idea o no nos casemos con la idea de que el paciente tiene alteración neurológica o tiene una deficiencia en la escala de coma de Glasgow porque está bajo ingesta de alcohol o de drogas. Hay que sospechar y descartar lesiones orgánicas que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, este es el primer criterio que debemos de considerar cuando el paciente ingresa. Ahora, el otro es el sitio anatómico de la lesión. Entonces, estos son como los focos que te pueden decir, tu paciente ingresa a urgencias, lo ves bien, pero tiene alguna lesión penetrante en la cabeza, en el cuello, en tórax o alguna lesión en las extremidades que es cercana al codo o a la rodilla,
tienes que sospechar o tu misión es descartar alguna lesión importante, ya sea vascular, en cuello, ¿no? De vía aérea, de de tracto digestivo, alguna lesión vascular. Entonces, no podemos echar a un lado que un paciente tenga una herida, como la vemos en la imagen, en cuello, y decir, bueno, no tiene nada, se escucha bien, se ve bien, ¿no? Hay que sospechar lesiones muy importantes. Entonces, estos son pacientes que hay que considerar como focos rojos. Inestabilidad o deformidad de la pared torácica. Si hay inestabilidad o deformidad, seguramente el trauma fue de alta energía y comprometió alguna parte de la ventilación, ¿no? del punto B al momento del ABC del trauma. Entonces debemos de considerar que este paciente, si en ese momento no tiene alteración, la va a desarrollar más adelante y que vaya a requerir muy seguramente apoyo ventilatorio inmediato si nosotros no lo consideramos de manera inicial. Sí hay fracturas de huesos largos, considerando más de 2 fracturas de huesos largos, entonces debemos considerar que ese paciente puede estar con o desarrollar un choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque recuerden que los huesos largos como fémur pueden colectar hasta 1 litro, 1,5 litros de sangre al momento de fracturar. Entonces hablamos que por volemia un paciente puede tener 3-4 litros de sangre y tiene fracturado los 2 fémur y un húmero, entonces toda la colección se puede quedar ahí y el paciente puede presentar choque hipovolémico solamente por fracturas de huesos largos. Entonces son los que debemos tener cuidado. Las extremidades sin pulso, aplastadas, desguantadas, extremidad destrozada, alguna amputación, debemos considerar al paciente con foco rojo que debemos vigilar de manera estrecha porque puede tener alguna lesión vascular, puede tener alguna otra lesión por traumas de alto impacto, de alta velocidad. Ojo, fracturas de pelvis, alguna fractura expuesta o deprimida de cráneo, como habíamos visto en las imágenes previas, parálisis de alguna parte del cuerpo para sospechar trauma raquimedular. Todos estos pacientes son los que debemos considerar pacientes de politrauma, pacientes que debemos atender de manera prioritaria y estar con un manejo estrecho en el mismo. Ese es el segundo rubro. El otro rubro son mecanismos de lesión, como les decía, de alta energía. Estos son las caídas. Si un adulto se cae más de 6 metros, entonces para él es una caída, un mecanismo de alta energía. Si un bebé o un paciente pediátrico se cae más de 3 metros, decíamos un piso, o 3 veces su altura, porque no vas a esperar que el bebé se caiga de la azotea, ¿no? Pero posiblemente de la cuna, de la cama alta, que el papá lo esté cargando y se cae y es un neonato. Si es 3 veces la estatura del niño, se considera una lesión de alta energía. A estos pacientes hay que considerar y hay que tener en cuenta que pueden presentar lesiones y complicaciones. Al momento de hablar de choques automovilísticos o lesiones, accidentes vehiculares, el hundimiento de cualquier compartimiento más de 30 centímetros del lado del conductor o más de 45 centímetros en cualquier otra parte del vehículo, debemos considerarlo como el accidente con una lesión de alta energía. Todos estos pacientes considerar que pueden tener lesiones orgánicas importantes o mayores. O el paciente que sale eyectado del vehículo, ¿por qué? Porque recuerden, aparte del trauma de la aceleración y desaceleración, nosotros tenemos el trauma contuso sobre el parabrisas, aparte de salir eyectado, la caída de altura sobre el pavimento. Entonces estos son pues más lesiones que lastiman o que comprometen los sistemas y parte del cuerpo del paciente. Entonces, eyección o fallecimiento de algún pasajero, debemos de considerar que los pacientes van a tener lesiones importantes. Cualquier tipo de atropellamiento, si es peatón o ciclista que van a más de 32 kilómetros por hora, deben de ser considerados, evaluados de manera minuciosa. Que realmente entonces serían todos los pacientes, ¿no? Porque difícilmente manejamos a menos de 32 kilómetros por hora. Entonces imagínense si sobre todo vías rápidas, ¿no? Si son vías rápidas y el paciente es atropellado, hay que considerarlo foco rojo y apegarnos al manejo del paciente. Lo mismo choques en motocicletas a la misma velocidad. Entonces, si el paramédico les dice el paciente chocó, el paciente lo atropellaron en una vía rápida, el paciente iba en una motocicleta o
o chocan contra muros de contención en vías rápidas, eso debemos considerar los mecanismos de lesiones de alta energía y que los pacientes puedan tener alguna lesión importante. Y el último rubro y el cuarto son consideraciones especiales. Estas son los pacientes con más de 55 años, o sea, mayores, ¿no? Se consideran, como les decía, grupos etarios de riesgo. ¿Por qué? Porque son más lábiles. Por lo general estos pacientes son pacientes con alguna comorbilidad, hipertensos, diabéticos, pacientes obesos, pacientes que ya presentaron algunas cirugías previas. Entonces, estos pacientes deben ser considerados de riesgo. Y en estos pacientes mayores, la presión arterial sistólica que debemos considerar de riesgo es menor de 110. Y sobre todo en pacientes de más de 65 años. Entonces, si el paciente ingresa, pacientes ya grandes que presentan caídas de su propia altura, de su plano de sustentación, consideren que para ese paciente puede ser un trauma grave, un trauma importante, sin realmente ser un mecanismo de sospecha de lesión, ¿no? ¿Por qué? Pero por el tipo de paciente es muy lábil. Los pacientes mayores, una vez más les digo, son pacientes lábiles. Entonces, si la presión que nosotros podemos considerar es normal de la presión arterial sistólica, pero el paciente está en menos de 110, podemos sospechar que el paciente puede estar presentando hipovolemia. Y puede ser un signo sutil inicial para estos pacientes. También estos pacientes con empleo de anticoagulantes o historial de trastornos de coagulación, pacientes con algún tipo de hemofilia, entonces a ellos son a los que debemos considerar pacientes de alto riesgo. Pacientes que en ocasiones tienen un trauma contuso en alguna de las extremidades y al momento de ser pacientes que toman anticoagulantes orales se producen ciertos hematomas de manera importantes, grandes, sangrados intracraneales o intraabdominales severos que por el mecanismo de acción podemos considerar que algún otro paciente puede no presentar ninguna lesión. Entonces por eso es importante también interrogar posiblemente al familiar si es que va con ellos o bueno, si es que el paciente todavía está consciente o les dice, tratar de interrogar esto. Y bueno, pacientes embarazadas con menos de 20 semanas de gestación son las pacientes que debemos de considerar como tendente a gravedad, porque recuerden que en el embarazo hay cambios fisiológicos, mayor volemia, cambios hormonales y todo. Entonces esto al momento de someterse a algún trauma en ocasiones nos pueden pasar desapercibidos los signos de choque o los datos de alarma. Entonces estos pacientes son a los que nos debemos apegar y a los que debemos sospechar que tienen alguna lesión importante. ¿A dónde vamos a recibir estos pacientes? ¿A dónde van a ingresar estos pacientes? Bueno, el área de choque o cubículo de choque es la unidad o el área especial a la que nosotros debemos ingresar a los pacientes, que es este espacio físico en el servicio de urgencias que van a llegar estos pacientes graves. Aquí en este área se va a llevar a cabo la estabilización inicial y la corrección de los criterios que pueden dar la gravedad o los criterios de emergencia para este paciente. Entonces en esta área es donde nosotros vamos a hacer todos los estudios necesarios, la exploración física necesaria, la monitorización y el abordaje y la invasión necesaria para que el paciente recupere y se pueda resolver este tipo de lesiones, que son lesiones de paciente grave. Es deseable que el paciente, una vez más haciendo énfasis, no permanezca más de 30 minutos en el área de choque. ¿Por qué? Porque eso le da el pronóstico. Sin embargo, si yo no tengo todavía resuelto el ABCDE de mi paciente en esa media hora, yo no puedo sacar al paciente del área de choque. Entonces yo no puede abandonarle el área de choque el paciente hasta que demostremos que tiene una vía aérea permeable, estabilidad ventilatoria y que se resuelva o que ya esté en proceso de resolución el sangrado en caso de presentarlo y que hemodinámicamente ya se mantenga con cierta estabilidad. Posiblemente el paciente vaya a tener que ingresar a área de quirófano, va a tener que entrar a quirófano para la resolución definitiva de ciertas lesiones y o posiblemente pasará al área de unidad de cuidados intensivos. Entonces,
Por eso es importante tener la evaluación, hacer la evaluación de los pacientes que nos pueden poner en riesgo al momento de la evolución, ¿no? El paciente, si yo ingreso uno de estos pacientes que nosotros comentamos previamente a cama de observación y lo dejo ahí porque yo no considero que pueda tener una lesión importante y en una hora empieza a descompensarse, empieza con taquicardia, con hipotensión, desaturación, quiere decir que algo me pasó desapercibido, que el paciente no debería de estar en observación y yo tenía que verlo ingresado de manera inicial a cubículo de choque. Y entonces tenemos mucho menos tiempo para resolver las lesiones o la urgencia del paciente que inicialmente si lo hubiéramos hecho al momento del ingreso del paciente a urgencias. Como decíamos, el esfuerzo de reanimación, esta va a ser, ya decíamos, la secuencia sistemática y ordenada de las acciones designadas a seguir para estabilizar adecuadamente al paciente y hacer corrección de los criterios de emergencia. ¿Cómo? Valorando el ABCDE. Entonces, cada invasión que yo hago una revaloración y es invasión por rubro: vía aérea, ventilación, circulación, parte o exposición neurológica y por exposición completa del paciente. Entonces, todos estos son los rubros que yo tengo que hacer para evaluar y para hacer el tratamiento. Y una vez haciendo una intervención o tratamiento, nuevamente tengo que evaluar y revalorar el ABCD del trauma de mi paciente. ¿Qué medidas extras como terapéuticas, ya sean médicas o quirúrgicas, podemos tener en el área de choque? Pues ya sea un manejo avanzado de la vía aérea, intubación o requerimiento de traqueostomía de urgencia, inserción de sondas pleurales, ¿no?, para drenar algún hemotórax, neumotórax, pericardiocentesis en caso de taponamiento cardíaco, como vemos en la imagen, toracotomía de reanimación, donde tenemos expuesto pulmón, pericardio, hacer algún tipo de control vascular de un sangrado externo y algunas fijaciones externas de pelvis o de huesos largos o maniobras de RCP avanzada. Entonces, todas estas maniobras podemos hacerlas en el área y en el cubículo de choque. Y bueno, ¿qué es lo más importante? Considerar que todos estos pacientes que les acabo de comentar con trauma tienen un compromiso de vía aérea, ventilatoria y hemodinámica hasta que se demuestre lo contrario. Yo siempre les digo, con estos pacientes hay que sospechar, no hay que confiarnos, hay que estar vigilándolos y hasta que yo no demuestre que no tiene compromiso en el A, B, C o D, entonces yo no puedo descartar que este paciente no lo presente. Entonces, hasta que ustedes lo valoren, evalúen y el paciente no presente este compromiso, entonces el paciente tiene palomita y pasamos al siguiente rubro. Y todos los pacientes debemos considerarlos, como esta diapositiva lo dice, que tienen este compromiso hasta que no sean evaluados por un médico o el personal de atención de urgencias que esté capacitado. Entonces, bueno, esto es básicamente cómo se debe de atender a grandes rasgos los pacientes en área de urgencias, en cubículo de choques, en manejo inicial, que podemos darle nosotros a los pacientes. Y bueno, fue un placer acompañarlos y estar con ustedes. Somos Bupec. Crece con nosotros.